a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que surge de un convenio con la Nación para el tratamiento de las cuestiones de narcomenudeo por la justicia provincial. Y la postura exhibida en la comisión que lo recibió en la Cámara de Diputados por el Procurador General de la provincia, Así es Martínez. la adhesión a la Ley Nacional 26.052, que es una ley que se la conoce comúnmente como la Ley de Narcomenudeo. Este pedido de adhesión que ha hecho el Poder Ejecutivo Provincial a través en la Cámara de Senadores, entró por la Cámara de Senadores, fue analizado en la comisión el martes con el ministro de Seguridad de la provincia, Luciano Anastasi, y con el Procurador General de la provincia, Luis Martínez, a raíz de que la adhesión a esta ley va a implicar, bueno, cambios importantes en la justicia provincial. Cuando escuchábamos al ministro ayer, él decía que si bien es cierto que la cuestión presupuestaria va a ser algo importante, porque se van a tener que cambiar estructuras no solo en la policía de la provincia, sino también en el servicio penitenciario, en los servicios de salud, porque se tienen que crear centros de desintoxicación, de atención a las personas con adicciones, unidades penitenciarias especiales en las cárceles, y el aspecto judicial, digamos, de esta modificación, de esta adhesión a la ley, que va a ser importante, las cuestiones judiciales las planteó el procurador Martínez. Te decía que él hizo varias objeciones a la cuestión. O sea, él está de acuerdo y le parece bien que la competencia federal actual que tiene los delitos de tráfico de drogas o de tenencia de drogas, actualmente la competencia es federal. Esa competencia para los delitos menores como la tenencia para consumo personal, la tenencia para comercialización en pequeñas dosis, no sé, que te encuentren con plantaciones de marihuana, con semillas de marihuana, todo eso está penado y son delitos, digamos, por decirlo en la escala penal, menores. Esos delitos menores van a ser investigados, si se sanciona esta ley, por la justicia provincial. Y los delitos mayores, por decirlo, los vinculados más al narcotráfico, a bandas vinculadas al tráfico ilegal de estupefacientes, y lavado de dinero, por ejemplo, que son cuestiones vinculadas a esa actividad, va a seguir siendo competencia federal. Bueno, ese cambio de competencia que plantea la adhesión a esta ley tiene muchos aspectos vinculados a la justicia que van a tener que modificarse y que también él sostiene que tiene que haber recursos para hacerlo, ¿no? Así que vamos a escuchar lo que nos decía el Procurador General de la provincia el martes cuando hablábamos con él en el Senado Provincial luego de la reunión con los legisladores y nos explicaba, bueno, cuál era su postura con respecto a la adhesión a esta ley. La verdad que primero implica un cambio de comprensión, un compromiso que te diría que es lo esencial. Pero ese compromiso también viene acompañado de un tema que es complejo para nosotros y que lo tenemos que resolver, que es precisamente la ampliación de la materia, la facultad que hasta la fecha vienen teniendo los fiscales y jueces, o gira, o mejor dicho, se amplía hacia una materia que no estaba en sus radares de comprensión. Es decir, ninguno de los fiscales actuales o jueces habían pasado en la comprensión en un examen o como materia específica la cuestión de narcomenudeo. Entonces, esto ya es un primer obstáculo. Esto nos está diciendo que yo podría ampliarles directamente la competencia, pero la pregunta es si es lo mejor. Y claramente la respuesta es que no es lo mejor, porque vos necesitas personas que ingresen a la función judicial sabiendo que eso está bajo su responsabilidad y competencia. Esto implica, bueno, vinimos a conversar con senadores, con el ministro, para que entiendan que no se trata solo de una adhesión formal, se trata de entender que el sistema procesal es el idóneo, ese no es el problema, pero sí necesitamos modificar la Ley Orgánica de Administración de Justicia para incorporar estas nuevas funciones judiciales, jueces específicos, fiscales específicos y ampliar el número de personas que trabajan dentro de esas estructuras. Por lo tanto, ya aparece un tema de recursos económicos, de cantidad de personas dentro de la ley orgánica y modificar otras leyes que también les hemos mencionado, como la ley de secuestros judiciales, que es una ley que no está preparada para contener, procesar, cuidar todos los secuestros derivados de la aplicación de la ley.
Y como esta la misma ley de presupuesto provincial, porque la ley de presupuesto provincial nos define un número determinado de agentes del Poder Judicial. Entonces yo tengo que ampliarlo. Y a su vez, si lo amplío, la legislatura misma tiene que entender que como los recursos tienen un número finito, donde yo saco de una partida para poner en otro, hay que darle explicación. Digo, el legislador tiene que saber que esto implica recursos económicos que de alguna partida salen. Digo, es una discusión que estamos dispuestos a dar, es una decisión política, es una decisión judicial, pero tienen que estar todos los sectores, incluso políticos e institucionales, al menos en el mismo nivel de comprensión de la complejidad del asunto. Porque si no, después, si algo sale mal, va a parecer que es culpa de... Y acá no hay culpa de nadie. Es una problemática social que hay que abordarla entre todos, pero tenemos que disponernos todos con actitud, con recursos, con ampliación de... Bueno, esto es lo que estamos hablando con senadores en este momento. Bueno, esto nos contaba entonces el Procurador General de la provincia, Luis Martínez, sobre la adhesión a esta ley. Claro, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, como él lo plantea. No es que vengo como legislatura y me adhiero directamente a una ley nacional porque, como yo les decía, se han adherido pocas provincias, Mario, porque implica muchos recursos destinados a esto. Que está bien, el ministro de Anastasia dijo que estaba la decisión política de hacerse cargo de esta situación. De enfrentar la cuestión de la droga en San Luis. Me parece que eso se lo están pidiendo muchísimos sectores, se lo está pidiendo la comunidad, al gobierno de la provincia. La cuestión que dice el procurador está bueno, está bien, pero ojo, hay que hacer varias modificaciones, ¿no? Bueno, y en la justicia, por eso, claro. Pero Anastasia dice que la decisión política de combatir el narcomenudeo está. La decisión política está, viste que dijo, y los recursos también van a estar, así dijo ayer. Más, viste que cuando yo le preguntaba sobre esta cuestión presupuestaria, él dijo, yo sé que en otras provincias no se aplicó por esto, porque la nación, en la ley, te dice que te va a transferir, te va a hacer transferencias para que vos puedas desarrollar, bueno, todos aspectos de la ley que te decía, como principalmente en la atención a las personas adictas y en la cuestión carcelaria, pero él dice, después hay que ir y pelear por esos fondos. Y bueno, muchas provincias no aplican la ley porque no tienen los fondos. Él dijo que sí, ayer lo escuchábamos, que él dijo que había compromiso de destinar los recursos necesarios para la aplicación de la ley. Y también yo le preguntaba a Luis Martínez, porque leía un informe de la Procuración General de la Nación, que precisamente ha hecho, está bueno para leerlo, el que quiera, se ingresa a través de si uno pone ley de narcomenudeo, Procuración General de la Nación, puede acceder, es público, está bueno porque se ve todas las estadísticas de las causas que, por ejemplo, antes eran de la justicia federal en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y a raíz de esta adhesión a la ley, pasaron a la justicia provincial, y es impresionante, Mario. Claro, la justicia se va a ver abarrotada, te digo, abarrotada de casos, de estas causas. Por eso me parece que Martínez aclara esto, ¿no? Si van a hacer esto, se tiene que armar una estructura judicial para atenderla. Pero te estoy hablando de que, no sé, de más del 40% de las causas que eran de la justicia federal pasaron a ser de la provincia. Algunas provincias más, Mario. Más del 60%. Entonces, ¿y acá que son centenares de causas? ¿Podrían ser o no sabemos? No hay estadística de San Luis, porque como San Luis no está adherida, en ese informe no hay cómo saberlo, digamos, ¿no? Digamos, sí, ellos deben tener la información, seguramente. Sí, en la justicia federal debe estar la información. Claro, lo que se plantea en ese informe, Mario, es ¿qué duda plantean los fiscales a nivel nacional, los fiscales federales? Que ellos podían investigar, por ejemplo, un kiosco de drogas en una determinada ciudad, en alguna localidad, en algún lugar donde esté situado, y de allí poder seguir la línea de dónde venía esa droga, de qué país venía, de dónde la traficaban, quién era la banda de narcotraficantes, ¿está bien? A llegar hasta a lo mejor donde se producía, porque estamos hablando de cuestiones de las drogas también químicas, Mario. Esto incluye a todo tipo de drogas, Y ellos sostienen que en las provincias donde se aplicó, al principio, que fueron 3, creo que Salta, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasó? Se cortó esa comunicación. Entonces ya la justicia federal no podía acceder a investigar de dónde provenía la droga de los kioscos de drogas en las ciudades. ¿Está bien?
lo cual les truncaba muchas investigaciones. Eso es lo que planteó estoy hablando en síntesis, un informe larguísimo de la Procuración General de la Nación sobre esto, ¿no? Que debe haber un trabajo mancomunado entre la justicia provincial y la federal en las cuestiones de la competencia, ¿no? Y que cuando hay un problema de competencia, esto se aclaró, se hizo una modificación a la ley a raíz de ese informe. Cuando hay problema de competencia, duda entre las competencias, si es provincial o federal, siempre va a prevalecer la federal. Siempre. Siempre, siempre, así dice la ley, va a prevalecer la competencia federal. ¿Está bien? Yo le preguntaba sobre este informe a Martínez y cómo lo veía él, cómo lo analizaba, y esto nos contestaba el Procurador General de la provincia. Tal como está la ley de desfederalización, o de federalización, mejor dicho, es el mismo tema, pero dividido en escalas. Entonces, esto ofrece una dificultad, porque la justicia federal muchas veces va detrás de la producción de estupefacientes o detrás del ingreso transfronterizo de estupefacientes, es decir, el famoso contrabando. Entonces, cuando ellos dirigen su investigación a ese lugar, muchas veces en las provincias lo que aparece es conflictos por falta de acuerdo, porque si la jurisdicción provincial sale a abordar el tema del narcomenudeo, esto les trunca la investigación de quienes están arriba. Entonces es una dificultad que también la hemos hablado hoy, y todos deben saber que tenemos que aceitar criterios, porque yo, por salir a, como se le llama en el ruedo, romper este mostrador, puedo estar perjudicando una causa mayor que está vinculada a lavados de activos, a trata de personas. Entonces, digo, las investigaciones tienen que ser coordinadas. Por eso digo que es una de las leyes más complejas que vamos a tener para abordar. Va a tener muchísimas novedades, muchísimas complejidades. ¿Implica otras leyes que se tengan que modificar también? Por supuesto, leyes locales también, sobre todo leyes locales que tienen que ver con las estructuras y el modo de funcionar la justicia local. Pero bueno, insisto, es un tema que no podemos mirarlo hacia un costado, lo tenemos que enfrentar. Lo que estamos pidiendo es comprensión, porque lo enfrentamos juntos o no se puede de otra manera. No hay posibilidad de que esto sea un discurso de que es responsabilidad de unos o de otros, porque en realidad acá se llega por un tema de escalas que comienza desde las contenciones familiares, desde las oportunidades, de una serie de circunstancias donde hay que trabajar en una red de contenciones generales. La justicia siempre es el último eslabón, es el eslabón punitivo, pero antes hay otras cosas que resolver. Por lo menos pongámonos de acuerdo y enfrentemos todo al mismo tiempo. Bueno, esto es lo que nos planteaba el Procurador General de la provincia con respecto a esta ley. La ley se llama así, desfederalización, por eso es que se la llama de narcomenudeo, Mario, de la competencia en la investigación de las causas de los delitos de contrabando, tenencia de estupefacientes. En realidad, lo que establece es que las provincias puedan entonces tener bajo su órbita, bajo la competencia provincial de la justicia provincial, la investigación de estos delitos menores. Hay que ver qué pasa. Yo interpreto que con la voluntad que manifestó el ministro ahí en la reunión de la comisión con los senadores, los senadores pronto le van a dar la media sanción, Mario, ¿no? No creo que haya mayores objeciones. Si bien las cuestiones que plantea el procurador me parece que es tan buena, que es importante lo que él plantea, ¿no? Porque a lo mejor se sanciona después una ley que no va a poder aplicarse. Que quede en eso. Claro. Que quede en varias provincias pasó esto, ¿eh? Sí, y acá en San Luis con cuántas cosas, Verónica, que se hacen los enunciados por parte del gobernador y después no se concretan en los hechos, ¿no? Exacto. Bueno, no quiero hinchar tanto, pero en todas las promesas, digamos, de la campaña electoral, ya ves que no se han concretado. Y así como eso, que pase con la ley. Sí, y la verdad que es una ley importante, es interesante lo que se plantea, Mario. Si se cumple esto que establece la ley con los centros de rehabilitación, son muy necesarios, esto lo requiere la misma justicia, no tiene dónde derivar, Mario, a las personas con problemas con la ley, ni hablar de adolescentes que tienen problemas con la ley y están con cuestiones de las adicciones, ¿no? Vinculadas a las adicciones. Sabemos que esto es un tema que le preocupa a la gran cantidad de población.
el Hospital de Salud Mental, que acá no da muchas respuestas con respecto a esto tampoco, ya sabemos, y me parece que está bueno, que ojalá el gobierno realmente tenga la voluntad política de hacerlo. Está el otro problema de la ley de desinstitucionalización famosa, esta que no te permite internar a las personas aquí en San Luis, a las personas, a los adolescentes, a los adultos mayores, que también deberá revisarse, Mario, porque en la justicia cuando derivan a internaciones lo tienen que hacer fuera de la provincia. Sí. Fuera de la provincia, porque acá está prohibido. Sí. Entonces, bueno, hay muchas aristas de esta cuestión. Así que es interesante. Vamos a ver cómo sigue el tratamiento en la legislatura provincial. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Verónica. Vamos a la pausa, escuchamos música y volvemos. En la radio también tu opinión importa.